para que podamos conocerle a Él, podemos cada día vivir una vida de acuerdo como Él quiere que andemos. Y la semana pasada estuvimos concluyendo el capítulo 25 y hoy vamos a darle inicio al capítulo 26. Así que vamos a leer los primeros 10 versos y luego vamos a continuar avanzando con este capítulo, porque es un solo tema y lo tenemos que abordarlo hoy, el capítulo 26. Así que vamos a ir un poquito más rapidito que los otros días para que el tiempo nos dé. Y en el versículo 1 del capítulo 26 empieza diciendo: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Vamos a terminarlo hasta el versículo 13. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuereis su siervo, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Amén. Pues en este capítulo es un capítulo clave para entender toda la historia de Israel, como el mensaje de los profetas. Los profetas, todos los profetas que Dios levantó en el pueblo de Israel, todos estaban profetizándole, porque ellos no habían cumplido con guardar el pacto de Jehová. Las advertencias
que contiene este capítulo muestra cómo la desobediencia al pacto con Dios en el momento en Sinaí, en el monte Sinaí, en aquel momento cuando Dios le estaba dándole las leyes en el monte Sinaí, tuvo consecuencias reales para la nación. Hemos leído cómo Dios empieza dándoles a ellos esa promesa, ¿verdad?, de protección, de bendición. No le iba a faltarle absolutamente nada, pero tenía que haber una acción de parte del pueblo de Israel. ¿Cuál era? Obedecerle, ¿verdad? Al principio vimos que no debían de adorar a otros dioses, no hacer cultura, ni siquiera pintar una piedra para postrarse delante de ella, ¿cierto? Porque era suficiente con que ellos creyeran en Dios, adoraran a Dios y vivieran una vida agradable, ¿verdad?, de acuerdo a lo que Dios le había marcado a ellos que debían de hacer. Entonces, el capítulo se puede dividir en varias partes, según los versos, ¿verdad?, que hemos leído. En los primeros 2 versos hemos visto el llamado a una relación basado en quién es Dios. Dios es un Dios santo, ¿verdad? Es único. Y también en el versículo 46 se une a esta advertencia, a este llamado que Dios le está haciéndoles a ellos. Luego, de versículo 3 hasta el versículo 13, que estos versos lo hemos leído, hemos visto las bendiciones de la relación con Dios. O sea, el pueblo tenía que tener una relación personal con Dios, iban a tener toda la bendición de Dios. Dios iba a estar con ellos, no le iba a hacer falta de nada, ¿verdad? De hecho, una cosecha se iba a unir con otra cosecha, iban a tener el añejo, es la cosecha pasada, o sea, los viejos. Imagínate que se le iban a ir amontonando los alimentos guardados, de tal manera que tenían que sacar lo viejo para poder guardar lo viejo, lo nuevo, ¿no? O sea, la bendición que Dios le iba a dar a ellos. Y luego, del versículo 14 hasta el versículo 39, aquí nosotros encontramos consecuencias de alejarse de Dios, o sea, de incumplir lo que Dios le estaba diciendo a ellos que debían de hacer. De versículo 40 hasta 45 encontramos la gracia y la restauración de Dios al pueblo. Y luego encontramos entonces que Dios está guiándoles a ellos, ¿verdad?, para que ellos puedan ser diferentes de las otras naciones. Entonces, vamos a ver el llamado a una relación basado en quién es Dios, el versículo 1, versículo 2, y también vamos a ver el versículo 46. Lo que sabían de Dios alude a los 10 mandamientos en el versículo 1. La obediencia nace de conocer, ¿verdad?, en el versículo 2. Y honrar a Dios por quién es, o sea, quién es Dios. Y esto es lo que vemos en estos versos que hemos leído. Verso 1 dice: no haréis para vosotros ídolos. Y esto es lo primero que nosotros encontramos en el capítulo 20 de Éxodo, cuando Dios le está dando los mandamientos en el monte Sinaí. Entonces, en la segunda división que nosotros encontramos, las bendiciones de la relación con Dios, versículo 3 hasta el versículo 13, ¿verdad? Aquí en estos versos hay
una estrecha relación personal de santidad, de santificación, de unidad, de creer, de confiar, de depender totalmente de Dios. Y como hemos leído los versos, hemos visto que aquí Dios le está dándole promesa de protección. No iban a venir los enemigos a quitarle lo que ellos tenían guardado. No iban a morir por espada, sino que ¿cuántas personas iban a pelear? ¿Una? ¿Para cuánto? Y 100 para cuántas? Para 10,000, ¿verdad? Y en el libro de Jueces, nosotros encontramos a Gedeón peleando con 300 personas contra 30,000, ¿cierto? 30 personas, o sea que Dios sí cumple. Dios sí cumple su palabra, pero quienes no cumplen en obedecer somos nosotros, ¿cierto? Entonces, en Levítico, en este capítulo 26, versículo 3, leemos que dice: si escucháis mis estatutos y guardáis mis mandamientos, ¿cierto? Aquí hay dos cosas que Dios le exige al pueblo. ¿Cuál era la primera? Si escucháis, ¿verdad? Y la segunda es si guardáis, ¿cierto? Y nosotros somos muy malos escuchando y peor guardando. O sea, no guardar como una señora que hay que guardar la palabra del Señor, y tenía la Biblia guardada en una gaveta, ¿no? Y luego no sabía dónde estaba la Biblia porque no la tenía guardada, ¿no? No es ese tipo de guardar, sino en nuestro corazón, ¿cierto? Está dentro, ¿verdad?, de nosotros la palabra. La palabra escuchar viene del hebreo shema, que significa oír con intención de obedecer. Lo traemos a nosotros. No se trata solo de saber de Dios, sino de vivirlo de verdad. Vivirlo, o sea, experimentarlo. En lo que hace, en cómo decide y en lo que eliges cada día. Incluso cuando nadie te ve. Porque Él sí que nos está viendo a nosotros, ¿cierto? Nosotros podemos tener una relación personal con Dios, un acercamiento personal con Dios, sin que los demás vean lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Para alimentarnos, ¿cierto? Con nuestro Dios. Y ese oír en Deuteronomio capítulo 6, Dios le dice: escucha a Israel, ¿verdad? Escucha Israel, ¿no? Y estos estatutos que yo te doy hoy los guardarás, lo enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, lo llevarás aquí colgado en el pecho, en el brazo, lo escribirás en los postes, los dinteles de tu casa, lo enseñarás en el camino, a levantarte, al acostarte, o sea que siempre tenían, le dice, cierto, pero escucha Israel, ¿verdad? Le dice. Entonces, en estos versos nosotros vemos pues esa frase, Shema, escucha. Entendemos que no se trata solo de escuchar así simplemente, sino de atesorar la palabra y llevarla a la práctica de manera constante. Guardar. Ya hemos visto escuchar, ¿verdad? Ahora guardar y poner por obra. Enfatizan una obediencia continua, no algo ocasional, sino
una forma de vivir delante de Dios, entonces serían bendecidos. Tú obedeces, escucha y guarda. O sea, si tú obedeces estas cosas, entonces Dios le iba a bendecir, Dios le iba a proteger, Dios estaría con ellos. La prosperidad o bendiciones incluyen abundancia agrícola, fertilidad del pueblo y del ganado, y buena salud como recompensa por la fidelidad y la adoración a Dios, evitando la idolatría. Y ojo con esto, porque yo sé que ahora mismo más de uno está pensando en la prosperidad que se predica por ahí. ¿Sí? Vamos a ver más adelante esta prosperidad. Esta prosperidad de Dios era en obedecer, ¿verdad? Obedecer, confiar, poner toda la confianza en Él, guardar los estatutos. Entonces Dios le iba a proveer para que ellos pudieran vivir en paz y también con el sustento, ¿verdad? El versículo 11 y versículo 12, finalmente, la bendición más profunda es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Es la base para las bendiciones anteriores. Si ellos desobedecían, la presencia de Dios no estaría con ellos. Entonces no iban a obtener ninguna de aquellas promesas que Dios le había dado. No sé si me siguen. ¿Sí? Vale. Entonces, hemos visto la primera y la segunda parte, ¿verdad? De estas promesas de Dios. Primero, quién es Dios, y luego lo que Dios le prometía a ellos y ellos obedecían. En la tercera parte, las consecuencias de alejarse de Dios, de versículo 14 hasta el versículo 39. Muchos versos, ¿verdad? Para leerlo así de un tirón, pero yo no sé si sería conveniente leerlo o lo vamos a ir mirando según como vamos avanzando para aprovechar mejor el tiempo. Pero bueno, me imagino que a lo mejor lo ha leído en casa antes de venir, pero me gustaría leer el versículo 14 y 15. Dice: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuma los ojos y atormente el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y sigue diciéndole: pondré mi rostro contra vosotros, dice versículo 17, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Espanto, terror, miedo, ¿verdad? Por desobedecer. Y sigue Dios dándole instrucciones a ellos de lo que Él va a hacer, que sucedió.
que sucedió porque ellos no escucharon y no guardaron su palabra. Entonces, según el versículo 14, analizándolo, vemos cómo el pueblo empieza por no escuchar y no obedecer a la palabra de Dios. Entonces ellos lo que hacen es desobedecer, ¿verdad? No escucharon y desobedecieron a las palabras del Señor, resistiendo la corrección una y otra vez. ¿Cuántas veces no se le aparecieron a ellos los profetas que Dios les mandó, advirtiéndole de lo que le iba a suceder? Entonces Dios permite consecuencias que lo llevan hasta el quebrantamiento, ¿verdad? Lo quebranta, lo esparce, lo saca de su territorio. No solamente es que vienen los enemigos, ¿sí? Y muchas veces lo atacaron los enemigos, ¿verdad? Le quitaban sus alimentos, le quitaban los ganados, sino que ya al final, después de Dios tratar tanto con ellos, lo que hizo fue cumplir, lo sacó, ¿verdad? Y en este capítulo Dios se lo está diciendo a ellos. Las maldiciones de esta sesión representan el opuesto de las bendiciones prometidas. El primer castigo del verso 14 hasta el versículo 17 que hemos leído: enfermedades, terror, derrota ante los enemigos. El segundo castigo lo encontramos del versículo 18 al 20. Sequía, tierra estéril, esfuerzo sin fruto. De versículo 21 hasta el versículo 22, tercer castigo: ataques de animales salvajes, pérdida de hijos y de ganado. Este era el tercer castigo. El cuarto castigo está del versículo 23 hasta el versículo 26. Guerra, hambre, pestilencia, ciudades situadas. El quinto castigo, versículo 27 hasta el versículo 39. Destrucción total, exilio y dispersión entre las naciones. Todo esto resumiéndolo estos versos, para no alargarnos tanto leyendo todos los versos. Todo esto está en este capítulo advirtiéndole. Recuerden que todavía ellos no están en la tierra prometida. Cuando Dios le está dándoles estos estatutos a ellos, esta promesa, ellos estaban ¿dónde? Allá, estaban en el desierto, no estaban en la tierra prometida. Entonces analicemos un poco. En los primeros 4 juicios, Jehová castiga a las personas en su propia tierra. Pero en el quinto juicio son sacados de la tierra y dispersados entre las naciones. ¿Es Dios injusto por hacer esto? ¿Verdad que no? Porque Dios se lo advirtió personalmente y luego le mandó muchos profetas, no una vez, muchas veces le mandó profeta. El objetivo de Dios era quebrantar la soberanía, la soberbia, mejor dicho, la soberbia, ¿verdad? Su orgullo, que ellos conocieran a Dios y que no fueran a por libre. Ellos tenían un Dios que le guiaba, ¿verdad? Un Dios que le protegía, diferente de los otros dioses. Ellos tenían un Dios personal,
un Dios que escuchaba, un Dios que los demás pueblos le temían, ¿cierto? Sin embargo, no quisieron obedecer. La cuarta parte que vimos al principio, gracia y restauración, los versículos 40 al 45, los versos nos dejan ver que el propósito de Dios es volverlos a Él mismo. Gracia, ¿verdad? Algo que es de gratis, que tú no lo mereces, sino que Él lo hace porque Él quiere, por amor a Él mismo, ¿verdad? Y por amor a la humanidad. Si confesaren, dice, si confesaren, ¿cierto? El verso 40, verso 42, verso 44 y verso 45. En estos versos dice, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob. O sea, si confesaren, ¿verdad? Si ellos fallan y ellos confiesan que han fallado, aún a Dios le está dándole esta otra oportunidad. Han desobedecido, han fallado, han ido en contra de lo que Dios le ha dicho. Entonces, si ellos confesaren eso, que ellos han fallado y que están en contra de Dios, no han obedecido, no han oído, no han obedecido, no han guardado su palabra, entonces ahora le está diciendo, yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra, pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé. Aún más, mira dónde va el amor de Dios, ¿verdad? Ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Qué bondadoso es Dios. Cuántas oportunidades Dios le da a la persona para que puedan volverse a Él, para que puedan reconciliarse y estar en amistad nuevamente con Dios. La consecuencia, juicios o castigo son un llamado constante a regresar, a humillarse y a reencontrarse con Dios. O sea, las correcciones de Dios no son injustas. Las correcciones de Dios son por nuestra falta, ¿verdad? Por nuestro fallo. Es porque nosotros desobedecemos y Él tiene que corregir. Tú no corriges a un hijo o a una persona, o a ti no te corrigen en el trabajo porque tú lo estés haciendo bien, ¿verdad que no? ¿Por qué te corrigen? Porque está faltando, porque algo está saliendo mal y ellos quieren, ¿verdad? Como padre o como compañero, no lo sé, queremos que salga bien y damos ese consejo, ¿verdad? Para que enderecemos y podemos ser personas bendecidas, ¿verdad? Entonces conocemos la historia. Israel falló. Él no cumplió, ¿verdad? Con el mandato divino. Ellos se arrepintieron después que fueron al exilio. Fíjate qué cosa. Podemos obedecer hoy, ¿cierto? Podemos obedecer estando en nuestra vida normal, no en el sufrimiento, no después que todo ya está destruido, después que hemos perdido todo.
Muchas veces recapacitamos después que han sucedido las cosas, pudiendo recapacitar antes, obedecer antes, ¿verdad?, de que suceden las cosas. Entonces Dios tuvo que llevarlo al exilio para ellos poder confesar, para ellos poder entonces volver a Dios, pero ya con un sufrimiento, ¿verdad? Eso alrededor del año 445 antes de Cristo, cuando el pueblo ya regresó a Jerusalén. Esto en los tiempos de Nehemías. ¿Recuerdan? Zorobabel fue primero que trajo un grupo, Esdras el segundo grupo, y luego Nehemías cuando viene con un grupo para restaurar a Jerusalén en el año 445 antes de Cristo. Y con Nehemías y con Esdras es que hay esta restauración espiritual. Es cuando ellos dos, como sacerdotes, como personas llamadas por Dios, confiesan. Leen, duraron, no sé si han leído el libro de Nehemías, el libro de Esdras, habrán visto que el pueblo duró ahí de la mañana hasta el atardecer leyendo las leyes, leyendo lo que Dios le había ordenado a ellos. Y entonces confesaron, lloraron, ¿verdad? Se arrepintieron y su corazón volvió nuevamente a Dios. Y Dios entonces le perdonó y le restauró. En el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 3, el pueblo reconoce y confiesa su rebelión, tal como había sido advertido en Levítico capítulo 26, este capítulo que estamos analizando. 1000 años antes ya Dios se lo había advertido a ellos. Tuvo que pasar 1000 años de historia del pueblo de Israel para que reconocieran su error. Bastante, ¿verdad? En conclusión, Levítico capítulo 26 es escrito para el pueblo de Israel dentro de un pacto concreto, pero tiene aplicaciones para los creyentes hoy día. Podemos aplicarnos algunas cosas a nosotros, ¿verdad? Para nosotros también cumplirla. Escuchamos, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y Dios nos manda a guardar su palabra. Jesús, cuando en su ministerio, cuando estaba aquí en la tierra, muchas veces Él le decía así: me amaréis a mí y a mi Padre si guardares su palabra, ¿verdad? Él le hablaba, ¿no?, a los discípulos, a la persona que le escuchara: si me amáis, mi palabra guardaréis, ¿cierto? Y lo encontramos en el capítulo 26 aquí, que Él está mandando a guardar, ¿qué? Su palabra, ¿cierto? Y Jesús le está haciéndole referencia a ello. O sea que nosotros también tenemos que escuchar y guardar la palabra. Un creyente en Cristo no está bajo ese mismo pacto en el que estaba el pueblo de Israel, sino bajo el nuevo pacto. O sea, hoy nosotros estamos bajo el nuevo pacto de sangre por medio de Jesús. Y este nuevo pacto es de gracia, ¿cierto? Recibido por gracia por medio de la fe, ¿cierto?, en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice que somos salvos por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿cierto? Un don que Dios ha puesto en nuestros corazones. Por eso vamos a ver las aplicaciones que
encontramos en este nuevo pacto. En este nuevo pacto nosotros también tenemos bendiciones, ¿verdad? De parte de nuestro Dios. Bendiciones que también la obtiene el pueblo de Israel, todo aquel que acepta a Cristo, todo ellos son el pueblo de Dios de promesa, ¿verdad? Por pacto, por promesa que le hizo a Jacob, que le hizo a ¿quién más? A Isaac, y que le hizo a Abraham, ¿cierto? Pero ellos también tienen que ser salvos a través del sacrificio de ¿qué? De Jesucristo, porque nos dice Romanos, por todo murió, ¿cierto? Y por todo murió, ¿no? Vale. Entonces, las bendiciones de este nuevo pacto, podemos ver que los que estamos unidos a Él por su muerte y resurrección, nos restaura cuando fallamos y confesamos. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, que dice: si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados. Y eso nos lo está diciendo a nosotros, ¿verdad que sí? Bueno, lo hemos leído aquí en el Antiguo Testamento, en este capítulo. Si ellos confesaren, ¿verdad? Lo hemos leído en el versículo 40, ¿verdad? Y confesarán, ¿verdad? Dice verso 40 del capítulo 26, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, o sea, de los antepasados, ¿cierto? Por su prevaricación con que prevaricare contra mí. Y aquí el apóstol Juan en su primera carta nos está mandando a que si pecaremos, ¿verdad? Esto en el capítulo 1. Y en el capítulo 2 vuelve otra vez y le dice: hijitos, estas cosas, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si pecares, abogado tenemos para ¿con quién? Para con el Padre, a Jesucristo es justo, ¿cierto? Entonces tenemos promesa, ¿verdad? De parte de Dios también para nosotros, si andamos bien delante de Dios. Un cristiano no está para practicar el pecado, pero el apóstol aquí dice: hijitos, si practica el pecado, si falla, confiésalo. Y el juez justo es grande, misericordioso, y puede restaurar, puede perdonarlo, ¿verdad? ¿Cierto? Además, en este nuevo pacto llama a quienes no le han aceptado de vuelta a la salvación. Yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis capítulo 3, 20. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz. Escucha otra vez. En el capítulo 26 dice: si escuchareis, ¿cierto? Y si guardare aquí al apóstol Juan, el mismo Jesús le está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cierto? ¿Cuántas oportunidades Dios nos da a nosotros para que nosotros caminemos en su voluntad? En nuestra vida con Dios no podemos usar la fidelidad de Dios como excusa para fallar, sino que debemos responder con obediencia y confianza, ¿cierto? Es así, esa actitud la que Dios quiere de cada uno de nosotros. Aprendemos que Dios cumple sus promesas a la luz del libro de Levítico capítulo 26 y libro de Número capítulo 9. De Nehemías, pero mis ojos están fallando. El libro de Nehemías.
Dios, Dios cumple, ¿verdad?, su promesa. Bueno, en el capítulo 26 vimos que Él está diciéndole primero, si escucha y si guarda mi palabra van a tener todas estas cosas, pero si la desobedece van a tener todo lo contrario a estas bendiciones. Y Dios lo cumplió. Luego ellos confiesan en Nehemías, ¿verdad? Y se vuelve nuevamente a Dios. Vemos que Dios extiende puentes a quienes están en relación con Él por amor a su propio nombre, para cumplir sus pactos. Aunque el pueblo se alejó de Dios, Él no rompe sus promesas. Él no puede mentir, porque entonces fallaría, entonces dejaría de ser ese Dios santo, ¿verdad? Él no puede fallar. Él siguió firme, constante a la promesa que le hizo a los patriarcas, ¿cierto? Entonces Él no puede mentir. Él tiene que cumplir su promesa. Hay dos atributos de Dios más: justicia y fidelidad. Dios es un Dios justo y Dios es un Dios fiel, ¿verdad? Y esto no se cumple en nosotros, ¿verdad que no? Solo lo cumple Dios. Nosotros no somos fieles y nosotros no somos justos. Nosotros practicamos la justicia y practicamos la fidelidad, pero nosotros no lo somos, ¿cierto? Igual nosotros llegamos del 1 al 10, quizá al 2, ¿cierto? En fidelidad ante Dios y ante nosotros mismos, y en santidad, ¿cierto? Pues en obediencia nosotros nos cumplimos, ¿verdad? Y la justicia de Dios nos recuerda la necesidad de arrepentimiento, y su fidelidad nos asegura que Él no miente ni cambia. O sea, dos atributos más que solamente Dios puede cumplirlo. Nosotros no podemos cumplirlo. Nosotros mentimos, ¿cierto? Fíjate, ¿cuál es la mentira más grande que nosotros podemos decir? ¿Cuál es esa? La mentira más grande, dice la Biblia, que nosotros decimos. Que no mentimos. Que no mentimos. Lo dice la Biblia, es cierto. La Biblia dice que la mentira mayor que una persona puede decir es que diga que no miente. Porque incluso ahí ya está mintiendo. Incluso ahí está mintiendo. El ser humano es mentiroso. El único que no miente es Dios. O sea, de ya yo decir, no, que yo no miento, ya estoy mintiendo, porque que yo miento. No es verdad que yo no miento. O sea, todo ser humano es mentiroso. No recuerdo el texto bíblico ahora mismo, pero si hay un verso, yo no sé si es en Proverbio o algo así, que lo dice así, que la mentira más grande que puede decir el hombre es decir, no miento, yo no miento. Entonces, también Dios es inmutable, ¿verdad? Él no cambia. Él no cambia. Él no puede cambiar de parecer. No es que no se mude de un lugar a otro, sino de parecer. Dios no puede cambiar, ¿verdad? Lo que ya era dicho, su palabra, ¿verdad? Ambos atributos están muy equilibrados, están en un equilibrio perfecto. O sea, Dios es perfecto, la perfección viene de Dios,
¿cierto? No viene de nosotros. Nosotros somos imperfectos, pero Dios todo lo hace perfecto. Él no puede fallar. Muchas veces se mezcla el juicio de Dios para los impíos con las disciplinas para los creyentes. A los impíos, su desobediencia lleva a consecuencias irreversibles, separación de Dios y juicio. Proverbios capítulo 24, versículo 20, dice, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Entonces, he dicho que muchas veces se mezcla el juicio de Dios para los impíos con la disciplina. Escuche bien, juicio de Dios para los impíos con la disciplina para los creyentes. Y aquí entra un grave conflicto cuando nosotros mezclamos el juicio de Dios para los impíos con la disciplina de Dios para los creyentes, y entonces decimos que la salvación se pierde. Y aquí entra esta doctrina ya, porque confunden una cosa con otras. Una cosa es como es esta ley para el pueblo de Israel, específico para el pueblo de Israel, también el juicio de Dios para los impíos, para las personas que no han aceptado a Cristo. Otra cosa es que Dios nos disciplina a nosotros porque somos sus hijos. ¿Entienden? No hay un juicio para los cristianos. Hay una disciplina para los cristianos y hay un día donde vamos a ir para recibir las recompensas. O la vergüenza, como dice. Vamos a recibir por las obras de amor que nosotros hemos hecho aquí. No obra para salvación, sino obra de bien que hemos hecho a personas necesitadas como cumplimiento de la palabra de Dios que nosotros tenemos de amarnos los unos a los otros. Quiero aclararlo para que luego no salga alguien confundido aquí y piense que estoy predicando que es salvación por obra. Jamás. Salvación por gracia. Para los que estamos en relación con Dios, sus promesas siempre nos sostienen. Cuando desobedecemos, enfrentamos consecuencias. Consecuencias muy, muy graves, ¿verdad? Pero no para destruirnos, sino para llamarnos a volver a Él, a reconciliarnos, a confesar, ¿verdad?, nuestra falta. Hebreo capítulo 12, versículo 6. Aquí en este verso nosotros vemos, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe. ¿Por qué? Por hijo. Si ven que aquí no dice que lo juzga o que lo castiga, ¿verdad que no? Disciplina es una corrección. Una corrección. ¿Cierto? Bueno, es verdad que hay aquí incluido un azote. ¿Por qué hay un azote incluido? ¿Cierto? Porque tú no sometes a juicio a un hijo tuyo, sino, oye, tiene que corregirlo, dice con vara, ¿verdad? Con vara se corrigen a los hijos, ¿cierto? Entonces Dios también usa una varita para azotar a esos hijos desobedientes, ¿cierto? Entonces, para quienes no le conocen a Dios o lo rechazaron,
La desobediencia lo lleva al juicio y al infierno, donde lo peor no son las llamas, sino estar separados de Él. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 y versículo 9, David lo busca más rápido que yo. Dice, Él llama en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No lo quite David, lo vuelvo a leer nuevamente. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, quiere decir separado, ¿verdad? Apartado de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, lo peor no es el fuego donde van a estar, que no se van a consumir, van a pasar el proceso separado, olvidado de Dios totalmente. Y eso sí que debe de llamarnos a nosotros la atención, ¿verdad? Corregir nuestras faltas, corregir nuestros errores, confesar nuestros pecados y vivir una vida en santidad con Dios. No hay nada que amargue más y que nos haga sufrir más que tener un corazón endurecido y no humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, mira que tu palabra dice tal cosa y yo he hecho todo lo contrario, me arrepiento, no lo quiero volver a hacer, ayúdame, y confesarlo, ¿verdad?, a nuestro Dios y pedirle perdón. Pero esa confesión Dios la acepta cuando es de un corazón sincero, de un corazón verdadero, y no se vuelve a repetir nunca más. Dios conoce tu futuro y sabe si tú lo vas a volver a repetir, y te deja ahí sin ninguna respuesta, esperándote, ¿cierto? Que tú lo hagas de verdad. Si eres creyente, procura obedecer a Dios. Si no, hoy puedes acercarte a Dios, hoy puedes aceptarle, puedes reconciliarte con Él y pedirle al Señor que cambie ese corazón que tú tienes y que Él te ayude a escuchar y a obedecer su palabra, guardarla, ¿verdad?, cumplirla. Que no seamos como el pueblo de Israel, que endureció su corazón, cerró sus oídos, olvidó las palabras del Señor, los mandatos del Señor, y se fueron tras otros dioses. Y no quisieron escuchar ni obedecer lo que Dios le dijo a través de Moisés, a través de Josué, a través de los profetas, y abandonaron todas las promesas que Dios le había dado. No te olvides del Creador. Acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice? En los días de tu juventud. Yo no sé si tú te sientes viejo.